Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Hola a todos. Empecemos entonces esta serie hablando de lo que llamamos el elemento dominante. A nivel macro, toda historia exige un hilo conductor, algo que domine el proceso de la narrativa. Pueden ser unos personajes en una historia de ficción, pueden ser los presentadores de un noticiero o incluso la voz en off en un reportaje o en una crónica. A veces nuestra preocupación se centra tanto en este punto que nos olvidamos del universo de lo micro. ¿Qué pasa al interior de la imagen? ¿Cómo se comporta la atención del espectador? ¿Cómo podemos guiar esa atención desde los detalles? En lo micro, y como hemos visto en clases, el plano es considerado la unidad básica y mínima del lenguaje audiovisual. A pesar de esta definición, el plano en su interior está lleno de signos, de elementos de significación fundamentales que, si se conocen y se saben usar, motivarán una especial lectura y entendimiento en el espectador. Vamos a hablar de eso a partir de la definición de elemento dominante. El elemento dominante es el objeto al cual nuestros ojos son inmediatamente atraídos. Esto puede producirse mediante la aplicación de muchas técnicas. En este video nos vamos a centrar en 4 muy particulares. La primera y más obvia es que la atención está centrada en mí, ya que estoy ocupando una parte considerable del plano. Pero, ¿qué pasa si desaparezco? La atención inmediatamente se va al decorado o al espacio, lo cual puede ser confuso para el espectador, a menos que exista una clara intención narrativa de darle importancia a ese espacio. Si regreso, vuelvo y asumo la dominancia en el plano, pero la misma puede variar. Veamos. La segunda forma de ejercer dominancia es por medio del tamaño que ocupa el elemento que hemos escogido dentro del plano. Si me alejo, empieza a existir una interacción con la escenografía y la misma gana relevancia dentro de la historia. Si tenemos 2 o más sujetos, podemos crear esta dominancia por medio de cómo los ubicamos dentro del plano. Al ubicarme más cerca, o quizás ocupando más espacio en el plano, se sigue ejerciendo la dominancia. La tercera forma es por medio del color. Los colores siempre tienen un opuesto, lo cual genera contraste entre uno y otro. Si digamos que nuestro decorado es color beige, pues si quiero ejercer dominancia, mi ropa debería ser contraria a los tonos tierra. Con un color brillante en mi ropa, ya me distingo y resalto en el plano, me separo del fondo. La última técnica que veremos hoy será por medio del foco. Lo que está enfocado será sin duda preponderante. Si usamos esta técnica con 2 elementos, a pesar que una persona u objeto esté en primer término, si el foco está ajustado en el segundo término, este ejercerá dominancia y se llevará nuestra atención, tal cual como se comporta el ojo humano. Recordemos que el ojo es perfecto y que las cámaras buscan emularlo hasta donde pueden. Visto esto, la invitación a ustedes es a que practiquen en sus casas, ya sea con sus propias cámaras o analizando programas, series o filmes. Así empezaremos a desarrollar nuestra propia manera de contar. Nos encontramos en un próximo video. Hasta entonces. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.